Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de gramática. En este caso, vamos a desarrollar el tema llamado el cuento. ¿Quién no ha leído alguna vez un cuento, un relato sobre príncipes, sobre princesas, sobre algún hecho de la imaginación? Pues muchos habremos leído alguna vez y también nos han leído, ¿correcto? Bien, entonces vamos a un poco analizar y a poder revisar cuáles son las partes del cuento, qué es considerado cuento y cómo podemos nosotros escribir, porque para escribir un cuento no hay edad, les comento, o sea, tú puedes escribir siendo un niño o de repente adulto. Solo hay que tener la disciplina y sobre todo también la imaginación para poder, en este caso, desplegar una historia, ¿ya? Pero vamos en este caso al concepto de cuento. ¿Qué es un cuento? El cuento es una narración corta donde intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un momento determinado. O sea, podemos contar, en este caso, la historia de los dinosaurios, ¿no? Antes de la caída del meteorito, por decirlo. O podemos contar de repente la historia de un rey que en su momento le gustaba mucho comer, ¿no? Entonces, la imaginación en este caso no tiene límites. Podemos tomar cualquier tema y hacer y desarrollar una historia al respecto. ¿Bien? ¿Cuáles son las partes del cuento? Son tres. Es la introducción, el nudo y lo que también nosotros llamamos como desenlace, ¿correcto? Vamos a poderlo desarrollar con más amplitud. Primero vamos a ver qué cosa es la introducción, ¿no? Es la primera parte del cuento donde se describen a los personajes y las acciones que ellos realizan, ¿no? Se van a conocer cuándo, o sea, en qué momento se desarrolla la acción, el lugar, el dónde y quiénes son los que desarrollan el cuento, ¿correcto? Ahí te explica, es muy importante la introducción porque de alguna manera nos ubica en el espacio y en el tiempo donde se desarrolla la historia y sobre todo nos indica qué personajes que en este caso van a intervenir en el cuento. Vamos a leer un ejemplo. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Y así, ya por favor, es una introducción del cuento El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Les recomiendo, es una muy buena lectura que nos deja también enseñanza, ¿correcto? Pero volviendo al tema, vemos cómo, en este caso, el autor nos ubica, nos indica quién es el personaje, en este caso el emperador, ¿no? Bueno, como un emperador nos indica porque tiene un caso, es una persona que gobierna un lugar determinado, ¿no? Y qué es lo que hace, por qué es tan atractivo y por qué es el personaje principal de la obra. Ahora tenemos el nudo. El nudo es la parte más importante del cuento y la más larga. Se diferencia en dos partes. Problema, que es algo especial que aparece, y acciones o sucesos, que son las situaciones que, en este caso, aparecen para solucionar el problema. Pueden haber varias, ¿correcto? Un ejemplo puede ser, los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Es una acción para buscar solucionar un problema. Vamos, por ejemplo, una lectura de Pulgarcito de los hermanos Grimm. Cayó la lluvia y después nevó, y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaban a voz en grito. Aquí estoy, en la tripita del buey,
donde ni nieva ni llueve, escucharon a lo lejos. Ya, este es un ejemplo de problema. Es parte del nudo, pero es el problema. ¿Qué pasó? Que Pulgarcito se metió dentro de la panza de un güey, o está en la panza de un güey, ¿no? Entonces los papás preocupados, ¿cómo sacar a mi hijo de ese problema? Y tenemos el desenlace, que es la parte más corta del cuento. En ella se debe terminar la historia, ¿no? Entonces la teoría se debe terminar la historia. Tiene una conclusión y un final. Conclusión es cómo se soluciona el problema y el final es cuando todo vuelve a la normalidad. Por ejemplo, vamos a tomar una lectura de El gato con botas de Charles Perrault. Dice: el marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía al rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en el gran señor y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. ¿Ven? Hubo una solución, ¿no? El marqués, en este caso, aceptó el honor que le hacía el rey y se casó con la princesa. Y después ya el fin. Entonces, ¿qué son las tres partes del cuento? ¿Correcto? Nosotros podemos, de alguna manera, también determinar dónde está la introducción, dónde está el nudo y dónde está el desenlace. ¿Por qué? Porque normalmente siempre van de manera seguida, concadenada. O sea, no vas a encontrar que primero está en el final y luego la introducción, ¿no? Siempre va a haber una introducción donde todos tenemos que saber de qué se trata la historia o quiénes participan en la historia, en qué lugar se realiza. Luego un nudo donde se desarrolla el problema y las acciones para solucionar, y el desenlace donde está la solución y el final de la historia. Por ejemplo, vamos a leer La princesa Lucía. Dice: había una vez una princesa llamada Lucía. Vivía en un palacio con un príncipe que se llamaba Romeo. ¿Qué viene a ser la introducción, el desenlace o el nudo? La introducción, porque nos está diciendo quién participa en la historia. Lucía, y en este caso, vivía con el príncipe Romeo. Pues, Lucía y Romeo son los personajes principales. Vivía en un palacio, el contexto. Cuando la princesa se fue al jardín, se encontró con el príncipe, que llevaba una rosa para él y se la dijo: ¿quieres pasear conmigo? Ella le contestó: claro que sí. Los dos se agarraron de la mano y caminaron por el jardín. El príncipe se puso de rodillas y le propuso matrimonio. La princesa dijo sí. En este párrafo se desarrolla el nudo, o sea, las acciones que se presentan, ¿no? En este caso, no se puede decir que sea problema, pero sí hubo una serie de hechos, ¿no? Una tensión, ¿no? Donde el príncipe no sabía si la princesa iba a aceptar su pedido de matrimonio. Entonces toma el valor, le invita, y dentro de ese paseo por el jardín, en este caso, le pide el matrimonio. Finalmente, el desenlace viene a ser el último párrafo. Llegó el día de la boda y todos los invitados fueron al banquete, comieron una tarta y la abuela le regaló un vestido de color rojo. Vivieron muy felices hasta el día de hoy. La solución y el final de la historia. Entonces no es muy complicado determinar las tres partes del cuento. Entonces, en este caso, espero que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema. Y conmigo será hasta en otra nueva sesión.